¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol Según Raúl, no olvidéis suscribiros. Bien, hoy quiero hablaros de un entrenador que tuve yo durante 2 años aquí en el Girona. En el Girona, yo jugué en el Girona, por cierto está inmerso ahora en el playoff de ascenso con el Tenerife, pero ha habido una mala noticia que Xavi Agustí, un entrenador mítico, irrepetible, como pongo en la miniatura, falleció hace unos días. Hace unos días pues ha fallecido y a mí es un entrenador que me marcó mucho, muchísimo. Me parece que, no sé si ha sido el más astuto, no voy a decir quizá el mejor entrenador, pero el más astuto, el que mejor leía los partidos, también hacía sus trampas y en el vídeo que os voy a mostrar él lo reconoce. Pero bueno, es una leyenda del Girona y no solo del Girona, del fútbol catalán. Allí era muy respetado y querido. Él, cuando todavía no se hacía las cláusulas esas de traspasar a un jugador de la cantera, y en caso de si debuta en el primer equipo, tanto, en caso si es internacional, tanto, en caso si se traspasa, tanto. Y eso lo hizo, por ejemplo, con Del Figeli, que ahora es el presidente del Girona, cuando él estando en el Girona lo traspasaron al Barça. Bueno, un tío muy astuto que ha fallecido estos días, como os decía, y quería mostraros este vídeo. ¿Por qué? Porque cuando yo entré en Canal Plus, o sea, cuando a mí me dijo Michael Robinson, quiero fichar a este pavo, y me dice, venga, empezamos la temporada, el primer vídeo que hice yo en mi vida, en el día después, fue este. Fui a ver al entrenador que había tenido y que tanto me había sorprendido para que me contara todas las trampas que había hecho, y no se cortó un pelo. Él estaba entonces entrenando en el Figueras, pero fuimos a su Bañolas natal, donde también había entrenado, en el campo aquel. Pero escuchad todo esto, lo que contaba el bueno de Xavi, que no tiene desperdicio. Allí en Canal Plus, ya os digo que fue mi primer vídeo que grabé con esta videocámara, ya sabéis, y la verdad que causó sensación. Está hecho una mierda todo en esto. Metimos aquí barra y aquí. Pero ahí tan cerca del área. Desde aquí sacábamos, desde aquí los corners, aquí, a 2 metros de aquí, quitamos estos 12 o 13 metros que quedan. Quitasteis 12 metros de banda. De banda, pero de esta, de la otra no. De la otra no. Y nadie se enteró de la película. Todo el mundo jugando, Pero corriendo. O sea, os pusisteis ahí cerca, pusiste la línea cerca del área. Aquí. Mira, quitamos toda la sombra esta, que en invierno es tribuna, que hay un barro que no se puede jugar a fútbol. Hicimos esto, el campo ya estaba encharcado, pero lo demás era impracticable. Metimos aquí y dijimos a ver qué pasa. Teníamos un extremo, la primera parte por allí, la segunda por allí. El otro extremo, como no teníamos, pues en extremo. Ya está. Y 3-1. Y 3-1 y no se dio cuenta nadie. Nadie, ni de Tarragona ni nadie. Ni, bueno, los del público, algunos sí, porque claro, veían, Desde la tribuna. veían el banquillo allí en medio del campo. Claro, el banquillo en medio del campo. En medio del campo veían allí, pero claro, nada. Ni el árbitro, ni en el calentamiento, ni el equipo contrario. Nadie se enteró de la película. Y luego lo queríais, en el descanso ya ibais 3-1. Descansó 2-0. Y no lo que. Claro, y vino un directivo y dice, vamos a ponerlo todo bien porque a lo mejor nos van a anular el partido. Y digo, sí, hombre, ahora que estamos ganando, ahora se van a enterar. Cuando lo pongamos bien será cuando se enteren, no seas burro. Vamos a aguantar ahí hasta el final a ver qué pasa. 3-1 y venga, con el Tarragona, un equipazo que tenía el Tarragona que iba a líder. Por aquí, como no había extremo, ¿para qué tiene que haber terreno de juego? ¿Y esa es la más gorda que has hecho, Xavi? No. Hombre, no, Hay algunas más. La del Sabadell, que cambiamos a 7 jugadores, un partido de Copa oficial. ¿De Copa del Rey? Copa del Rey, y habíamos perdido aquí 1-2, 1-3, y fuimos allí, digo, nadie quería ir, digo, bueno, pues que vayan, pues van a jugar todos. Y se me presentaron 18, pues tuve que hacer 7 cambios. 7 cambios. 5 a mitad del partido, ¿Les cambiaste las camisetas? ya cambié las camisetas, os hice mojar un poco el pelo porque estaba lloviendo, y nada, pues a meternos en el campo y nadie se enteró de nada. Como mandan árbitros de Mallorca, Sí. pues mira, de Mallorca para cobrar 120.000 pelas, venir de Mallorca aquí y no enterarte de la película. ¿Y los del Sabadell no se dieron cuenta? Ni el delegado, ni nada. Se dio cuenta un árbitro que nos arbitraba en tercera entonces, y dice, bueno, estos han hecho 3 cambios, porque este chaval que estaba jugando en la primera parte lo veo aquí sentado a mi lado, y
y como es de Sabadell me conocía, y vosotros dos, pues, vos acaba de hacer ahora, al principio de la segunda parte. O sea que este ha hecho 3 cambios. Bueno, los árbitros empezaron a hablar, se lo dijeron al árbitro aquel de Mallorca. Total, que hubo revisión de fichas al final del partido, pero como yo ya había puesto la alineación, de hecho, de la segunda parte, de lo que pensaba hacer. O sea, que ya los 5 que querías cambiar ya los habías puesto a titular. titular. En acta inicialmente, o sea que miraban en acta y dijeron que todo iba perfecto. ¿Te había dicho la bruja que...? La bruja había dicho que allí que veía en el marcador. En la casilla del visitante veía un número muy gordo, un 5, un 6, un 7, que veía un número muy gordo que era imposible que ganáramos. Entonces yo me vine aquí, me senté aquí tranquilamente en la grada, un par de horas antes del partido, a ver la solución que podíamos hacer. Y llamé a un masajista que era pintor, digo, mira, márgate para allá, vete a buscar pintura blanca, todo de blanco, y luego pones visitante, donde está el vocal, y vocal donde está el visitante. La única forma que si hay un número gordo allí, por lo menos nos toque a nosotros. Y efectivamente ganamos 5-0. Hablaban de que Bañova suspendíamos siempre los partidos cuando queríamos. Sí, siempre decían eso. Menos mal que no tuvimos, mira, en esta ocasión el árbitro dijo, por lo menos este no lo vamos a suspender. Y venía ya predispuesto. No, porque cuando era imposible, como estamos más bajos que el lago de Bañovas, claro, está lo del lago. abríamos un poco la compuerta aquella y quedaba esto hasta medio campo, aparte aquella de la portería hasta el final quedaba todo encharcado. Y si no interesaba jugar porque era impracticable, pues no jugábamos. Pero venía el árbitro, no veía agua y decía, vamos a jugar. Pero aquello no era agua, aquello era un pantano. O sea que cuando tú tenías algún lesionado importante o expulsado, decías... Sí, o cuando queríamos ganar tiempo, el último partido, final de temporada, que a veces depende de los puntos o no depende. O sea que esto y lo del Sabadell... Bueno, y el día aquel que yo también me enteré, lo de la niebla, tela, ¿eh? Bueno, lo de la niebla aquello ya fue... Aquello fue también porque es que los árbitros vienen allí a arbitrar un partido a la escala, o sea, no ven a 20 metros y quieren arbitrar un partido de fútbol. Y todos los equipos diciendo que no queríamos jugar, que era imposible. Bueno, pues no, que yo veo perfectamente las 2 porterías y aquí se juega. Nadie de público, un desastre económico para los equipos, de Copa Catalana. Total, que hicimos salir los jugadores por detrás de la otra banda, 3 jugadores más, y cuando se dio cuenta estábamos jugando 14 contra 11. Y luego los llamó y los jugadores se iban otra vez fuera. Digo, no, venid para acá que os cuente, como ve tanto que cuente. Hombre, si sois 14. Ya digo, yo no me he enterado que somos 14. Yo como no veo, pero tú como ves, lo tendrías que haberte dado cuenta. Y luego fue cuando se cabreó y suspendió el partido. Porque si no, aún estaríamos jugando. La niebla. Aquel de un chiste que tuvieron que ir a buscar al portero. Decía, portero, ya creía yo que estábamos dominando demasiado rato ya seguido. Que no llegaba el balón. Estaban ya cenando, no llegaba el balón. Pues esto hubiera ocurrido lo mismo allí. ¿Y nunca te han sancionado ni te han hecho nada, ¿sabes? Sí, ¿qué van a hacer? Si tienen la culpa ellos. El día del Sabadell te mandan un árbitro de Mallorca. Luego te mandan uno con una mobilet, con niebla, allí a arbitrar. Y luego aquí te mandan un árbitro, claro, que es el terreno de juego, aquí que es un patatado, y dice, esto es bueno, pues vamos a jugar aquí. Esto es lógico, ¿no? ¿Qué te van a decir? No se cortaba un pelo. ¿Qué os ha parecido, eh? De verdad que él decía muchas veces, qué bonito sería el fútbol si no fuese por los domingos, ¿sabes? Que decía que ahí tienes que ganar, perder o empatar, ¿no? Y dice, pero durante la semana que viene, estamos entrenando, que todo, qué alegría, hacemos lo que nos gusta. Eso decía el bueno de Xavi. Y no, ya os digo, no se cortaba un pelo. Acortaba el campo cuando decía que solo tenía un extremo y lo inundaba, con las compuertas las abría, que es verdad que allí el lago de Bañolas está más alto que el campo, abría las compuertas y lo inundaba. Bueno, lo del marcador, habéis visto, bueno, tenía muchas manías, muchísimas manías, pero era un tío, lo que os digo, nosotros jugamos con él el periodo de ascenso a segunda, cuando estaba en el Girona, que fue el año que ascendió el Villarreal, por cierto, pero nosotros estuvimos hasta el último momento. Si hubiéramos ganado en Salamanca, ascendíamos nosotros, y ascendió el Villarreal, y mira la carrera del Villarreal. Y todo eso fue con el bueno de Xavi Agustí, que allí, no voy a compararlo con Johan Cruyff, pero en Girona, allí la gente le hacía mucho caso, y cuando hablaba de fútbol, pues todo el mundo abría las orejas, y decía, coño, que lo dice Xavi, ¿no? Fue una época muy buena y quería recordarlo en este vídeo, porque fue mi primer vídeo, además, que hice en el día después, porque me acordé de él, vamos, y todos fliparon con las cosas que contó en el vídeo. Nada, que estará en el cielo ahora el bueno de Xavi. Tigres, a la selva.